hay una línea de trabajo que es el reciclaje, o lo que se llama la segunda vida del objeto, ¿no? Esa necesidad de reconvertir en un objeto de uso cotidiano que ya no sirve para su primera función, reconvertirlo en otra cosa. Y esa otra cosa, para un creador, pues debe ser algo lúdico o por lo menos evocador, como puede ser una escultura o un juguete. Los elementos los voy cogiendo, digamos, por impulso, me saltan casi a la vista. Voy paseando y me los encuentro. Hay elementos encontrados en África, en Asia. Hay elementos que he traído desde esos lugares y, digamos, los he retocado en mi estudio. Y hay elementos encontrados directamente en torno a mi casa, a mi estudio o a algún paseo, ¿no? Cualquier cosa que nos encontremos tiene su currículum escrito en su piel, ¿no? Igual que los seres humanos. Los seres humanos nacemos nuevos y poco a poco nos vamos erosionando y nos nacen huellas en la piel, heridas, cicatrices. Me interesa mucho descubrir qué vida ha llevado un objeto a través de esa lectura en la piel, ¿no? Sería como leerle la mano. Pero yo creo que la lectura de la mano es menos precisa que la lectura de la piel de un objeto. Porque si un objeto ha tenido un uso industrial, sintético, ácido, por decirlo de alguna manera, su erosión va a ser dura, nos va a mandar digamos, un recado de dureza, de algo poco amable. Sin embargo, la erosión de elementos hechas en la naturaleza, por el mar, por el viento, por algún lugar, digamos, natural, le va a conferir unas propiedades amables, ¿no? Es como la cara de un viejo de un pueblecito y la cara de un viejo de ciudad, ¿no? Son dos expresiones distintas, son dos pieles distintas y son arrugas distintas. Las piezas donde aparecen animales normalmente nacen de un elemento que encuentro que ya tiene, eh, ya avanza la forma del animal, ¿no? Su morfología. En el caso del tiburón es una madera que me encuentro en una playa de Mozambique que al verla ya tiene ese aspecto. Hice poco más, añadirle unas aletas de metal y retocar un poquito la cola, pero es una pieza que prácticamente está como la encontré, ¿no? En la historia de la humanidad el niño ha desfogado su instinto agresivo natural de animal a través de los juegos de guerra, de los juegos de lucha. Siempre hay elementos que les gusta fabricar a los niños que han fabricado siempre. La escopeta es uno, hay también un tanque. Yo creo que son necesarios. Sería un poco pajuato hacer una serie así sin unos elementos de guerra. Porque, bueno, somos animales de guerra y cuando somos cachorros de guerra. A veces
entro en un estado actoral en el que me pongo en lugar de... me imagino una adolescente con una hermana pequeña y que le va haciendo, le va configurando una serie de casitas para que juegue a las casitas, ¿no? Como hacían las niñas aquí antiguamente. Pero a la vez tiene una vocación de maqueta, de pueblo. Y he intentado recrear algunos elementos fundamentales en los pequeños pueblos africanos. Petit Village es una serie de pequeñas casas con algunos elementos más que vienen a configurar un pequeño poblado, ¿no? Una cosa fundamental últimamente en África, en la textura del skyline africano, que son las torres de comunicación llenas de parabólicas, ¿no? Están muy conectados al mundo, les interesa mucho. Y es verdad que últimamente las torres son industriales, son metálicas, pero durante un tiempo la construcción ha sido orgánica. Aunque el sistema sea el mismo, es un sistema de triangulación que incluso nos puede recordar a Torre Eiffel. No en vano, Eiffel se inspiró de alguna forma en sus viajes a África para resolver esas estructuras de triangulación que aligeraban las torres, ¿no? El primitivo africano tiene un sistema de construcción bastante racional, lo que pasa es que lo hace con elementos muy poco sofisticados, o mejor dicho, orgánicos, como puede ser un palo, una rama, elementos que no tienen la línea recta en su configuración, ¿no? Esta pieza es un juego, es imaginarme cómo hubiera construido Tatlin esos bocetos para hacer su famosa pieza de la Tercera Internacional en un lugar remoto al que él intentó ir realmente, pero nunca llegó a ir. Curiosamente, después Tatlin se inspiró en las tribus del norte de Siberia, que también tienen una configuración visual parecida al primitivismo que después Picasso y los cubistas desarrollaron, ¿no? Las máscaras pertenecen a una serie que se me ocurrió cuando mis hijos hacían skate, que es un deporte muy frecuente en todo Occidente, en los adolescentes de Occidente y no tan adolescentes, y a mí siempre me ha parecido un elemento fantástico. Y conforme mis hijos las iban abandonando porque no les servían, pues yo las iba recuperando y me vino enseguida la posibilidad de hacer una serie de máscaras que reivindicara, digamos, la originalidad africana frente a lo que en Occidente se ha consumido como cubismo desde de Picasso, Brancusi y el encuentro en los años 30 de esas máscaras. La serie de ídolos también se ha ido, como todas las demás, haciendo, digamos, gota a gota. No son series que empiece por una y acabe por la última, sino que van apareciendo a la vez, ¿no? En función de los elementos que me voy encontrando. En este caso, quizás sea los únicos elementos que tienen una mínima vocación, podríamos decir, espiritual.
por no decir religiosa, ¿no? Algunos son más lúdicos, por tanto son más muñecos, otros son más graves o silenciosos y corresponden más a esa vocación espiritual. Петр, я заря-1, зажигание. Понял, раздается зажигание. Желаю вам доброго полета. Поехали! On April 12, 1961, at 9:07 Moscow time, the first human spaceflight was made. Gagarin es son tres piezas que eso sí que es casi un auto-homenaje a mi infancia. Yo cuando era jovencito quería ser Yuri Gagarin. La verdad es que en plena carrera espacial en los años 60 estábamos casi cosmonautas contra astronautas, que era como ser del Real Madrid y del Barcelona, ¿no? Yo era pro cosmonauta, que era la parte soviética, entre otras cosas porque la estructura de la Soyuz siempre me pareció más compleja, más rica y más bonita que la del Apolo, que era tan sintética y tan seca. Era un placer que no había podido tener de joven, porque me hubiera gustado realmente hacer estas piezas cuando tenía 15 años. Yuri Gagarin was 27 years old. Земля, я космонавт. Все работает нормально. Все работает нормально. En África, aparte de los juguetes, hay digamos como un género que tangente al juguete, que son los objetos de uso, digamos, sofisticados occidentales, ¿no? Los objetos electrónicos, sobre todo, o sea, caros para ellos, y el deseo de tener les hace construir. Y te puedes encontrar desde una radio cassette, un ordenador o una máquina de fotos, digamos, emulada por esos materiales que ellos pueden encontrar. Entonces, dos maderas, una chapa de aluminio que refleje levemente y las teclas construidas con tapones metálicos de cerveza, que eso sí que abunda. Supposed to end last century. I'm still playing the waiting game. Sail my ship to Africa. I just wanna know I can go that far. Today the future feels like memories. I want a past that can go that far.
accidents are remedies, 'cause my karma can go that far. The world was supposed to make my fantasies. I'm still playing the playing game. Across the plains of Africa, I wanna feel I can go that far. Today my actions feel like melodies. I want a tune that can go that far. Today my body feels the gravity. Transafricana es una pieza múltiple, es una pieza de 9 vagones que bueno, está basada un poco en los trenes cargueros que cruzan África por la noche. En África no hay muchas líneas férreas, pero sí las usan para transportar material, y de ahí el nombre, Transafricana, aunque hay piezas de esa pieza, hay elementos que están hechos allí y elementos que están hechos aquí. Hay una pieza que sí que tiene un acercamiento imitativo mayor, que es una pieza que se llama Mercedes, en alusión a la marca alemana, y que donde he recreado esa doble escala con la que juegan ellos, que es que el juguete es pequeño, es juguete a escala, como sería cualquier juguete, pero sin embargo el volante o la guía de cómo llevarlo está a la altura del niño y tiene una escala mayor, ¿no? Esa doble escala le configura al juguete una visión casi cubista de su estructura, ¿no? Siempre me ha resultado chocante cómo ellos naturalizan esa doble escala sin ningún problema, cosa que a lo mejor aquí a un chaval le produciría cierta contradicción visual, ¿no? Cuando vi aquellos barcos de madera con sus laterales pintados ingenuamente, esos marineros viejos, se me ocurrió crear un barco de este tipo. Quizá no es un juguete,
tampoco es una escultura propiamente dicha. Yo la interpreto como un poema tridimensional, ¿no? Es una pieza que se me ocurrió en un viaje a un sitio tan poco susceptible de dar ideas de este tipo como es Dubái, ¿no? En un principio era un barco más pequeño de tamaño, no iba a ser de esa dimensión. Pero la verdad es que conforme lo fui construyendo me pedía más tamaño, y cuando pensé en con qué mercancía habría que cargarlo para que tuviera un sentido evocador, poético, pues me encontré, como casi siempre, en estos elementos las cosas más directas, las que me rodean, ¿no? Me imaginaba pues simplemente el éxodo de un artista. Cómo sería transportar todo nuestro bagaje de creador a otro sitio o a la deriva sobre un barco de madera. Esa era un poco la idea leitmotiv que da el barco. En cualquier caso, creo que devolver a la vida a los objetos tiene, por supuesto, una función ecológica, pero tiene también una función que se pierde en la noche de los tiempos, que es la magnífica posibilidad que nos da la vida de crear un mundo con nuestras propias manos.